El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Amén, Dios bendiga, que tengas un buen día en esta mañana. Estamos contentos de poder llegar a tu casa a través del Facebook de la iglesia. Y como siempre estoy diciendo en las prédicas, compartí todos los videos, todas las prédicas que se están subiendo al Facebook para poder ser de bendición a otras personas. Nos alegramos de poder estar ahí en tu casa compartiendo la palabra de Dios. Se los está extrañando en gran manera, extrañamos el poder estar reunidos acá en la congregación, pero lo bueno es que la palabra de Dios puede estar llegando a nuestras vidas para edificarnos, para que podamos crecer. Así que ahí donde estás, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque de seguro está ahí al lado tuyo. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Él se esté glorificando a través de su palabra en nuestras vidas. ¿Sí? Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que tu Espíritu Santo se esté glorificando en nuestras vidas a través de tu palabra sobre nosotros. Danos entendimiento, sabiduría para poder tomar de ella y crecer espiritualmente y poder bendecir a otros. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo en tus manos para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a nuestras Biblias y abramos Mateo capítulo 14. Vamos a estar viendo a partir del versículo 22 una secuencia o una porción de la Biblia que nos va a alentar a caminar sobre las aguas. Por eso el título de la prédica es Tiempo de andar sobre las aguas. Ya no es tiempo de andar ahogándonos, es tiempo de andar sobre las aguas. Dijimos Mateo capítulo 14, versículo 22, y la palabra del Señor dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por los vientos que eran contrarios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos caminar sobre las aguas? En este pasaje vemos a Pedro realizando una tarea aparentemente imposible: caminar sobre las aguas del mar de Galilea. Estas aguas son una metáfora, ¿no?, de todos los problemas que están en contra de la vida de un cristiano y en los problemas que muchas veces nos desbordan a nosotros y nos dan la sensación de querer ahogarnos. Por eso quiero que examinemos entonces cómo podemos caminar sobre los problemas en los que muchas veces nos encontramos. Veamos algunos puntos. Jesús primero estaba enviando a los discípulos.
les encargó que crucen el lago. En el texto griego de esta porción de la Biblia se nos dice que no querían ir, pero que el Señor los obligó a ir del otro lado, sin Él. Ahora, los discípulos no fueron solos, sino que fueron enviados por el mismo Jesús. ¿Cómo podemos caminar sobre las aguas, no? En este pasaje lo vemos a Pedro realizando una tarea aparentemente imposible. Lo vemos caminando sobre las aguas del mar de Galilea. Ahora, estas aguas son una metáfora para todos nosotros, los hijos de Dios. Encontramos que muchas veces las aguas que nos llevan de un lado al otro son los problemas que tenemos, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos, problemas en el trabajo, en la facultad, en la universidad y en muchas áreas de nuestras vidas. Por eso hoy tenemos que aprender a caminar sobre eso, sobre las aguas, ¿no? Así que vamos a estar examinando cómo también podemos caminar sobre ello. Vamos a ver algunos puntos. Primero, Jesús estaba enviando a los discípulos y les encargó que cruzaran el mar. El texto original en griego nos dice que no querían ir ellos al otro lado, pero Jesús los obliga a ir sin Él. Entonces ellos se embarcan y empiezan a cruzar, enviados por Jesús. Entonces ellos habrán dicho, bueno, está bien, vamos, si el Señor nos manda, es porque está bien lo que Él nos está diciendo a nosotros. Ahora vamos a ver si llegamos o no llegamos a nuestro destino a pesar de los problemas o problemas graves que estemos teniendo. Por eso quiero preguntarte si te acordás del profeta Jonás. No fue a donde Jehová lo había mandado. En cambio, se fue por su camino a Tarsis, a otro lado donde no había sido enviado. Y cuando seguimos nuestro propio camino, no podemos esperar de que Dios nos ayude porque estamos bajo nuestro propio gobierno y dejando a Dios a un costado. Y Dios, ¿qué hizo? Envió una tormenta. ¿Qué sucedió con Jonás? Fue arrojado por la borda y fue disciplinado. Pero aquí, en esta ocasión, lo vemos a los discípulos de Jesús que iban mandados, según comisionados y por la voluntad de Jesús hacia el otro lado. Ellos no querían ir sin Jesús, pero Él los obligó a ir sin Él para que pudieran crecer en la fe. Partieron en obediencia a lo que Jesús les había pedido de ir hacia el otro lado. Ahora, cuando los discípulos partieron, el clima estaba tranquilo. Pero pronto, prácticamente de la nada, se tornó tormentoso. Algunas personas creen que si somos enviados por Dios y seguimos su camino, todo va a estar bien. Piensan que nunca nos vamos a enfrentaremos problemas o que nunca enfrentaremos tormentas, que nunca vamos a sufrir persecución, se nos presentará tormentas, se nos van a presentar enfermedades, se nos va a presentar pobreza, porque la vida del cristiano no es color de rosa, la vida del cristiano tiene problemas también. Piensan también de nosotros que todos viviremos en paz, viviremos en prosperidad, viviremos en buena salud, pero esa es una versión falsa de lo que es la vida de un cristiano, porque en realidad tenemos problemas también. Ahora recuerde una vez más a Jonás. Jonás enfrentó su tormenta debido a su desobediencia. Pero según algunas personas, los cristianos obedientes no deberían de enfrentar ningún tipo de prueba o ningún tipo de tormenta. Pero quiero decirte que en nuestras vidas viviremos calmas que cambiarán a tormentas. Son las tormentas de la vida las que van a probar nuestra propia fe. No las calmas de la vida, las tormentas prueban nuestra fe. Son las tormentas de la vida las que nos hacen despertar.
El viento en esta ocasión estaba en contra de los discípulos. El mar estaba agitado, las olas golpeaban contra su bote. Los discípulos probablemente se sintieron tentados a cambiar de dirección y regresar porque el viento los ayudaría quizás a ir en la dirección a la que... el viento los ayudaría a ir quizás mejor hacia el lado donde corría. Ahora, ¿por qué ellos fueron en contra del viento? Porque eran creyentes, porque creían en Dios, porque creían en Jesús y en lo que Él les había dicho y en la dirección en la que tenían que ir. Por eso los creyentes obedecen los mandamientos de Jesucristo. Entonces no cambiaron su dirección por la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. En cambio, ellos empezaron a remar con más fuerzas. Ellos empezaron a luchar en su obediencia a Jesús como creyente. Deben haberse preguntado en algún momento qué les sucedería. Se habrán preguntado mientras remaban en contra de la tormenta, en contra del viento, ¿nos ahogaremos? ¿Vendrá Jesús a pasar esta tormenta con nosotros? ¿Vio Cristo sus problemas o estaban fuera de la vista o fuera del alcance de la mente de nuestro Señor? Muchas preguntas nos hacemos y nos formulamos cuando estamos en medio de la tormenta. Pero quiero decirte que al Señor no se le escapa nada de lo que sucede en tu vida. Vamos a ver qué es lo que hace Jesús a favor de sus discípulos en medio de la tormenta. En primer lugar, vamos a ver a Jesús orando. Jesús no solo les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago, sino que en el versículo 23 vemos a un Jesús que estaba orando por ellos. La palabra dice, después de despedirlos, subió solo a la ladera de una montaña para orar. Y de seguro en ese momento Jesús empezó a interceder por la vida de sus discípulos porque sabía de la tormenta que ellos iban a pasar. Así que aquí en este pasaje ves a Jesús en la montaña orando a su Padre por sus discípulos que representan a cada uno de nosotros. Jesús ahora mismo también está orando por tu vida, intercediendo al Padre por tu vida. Mientras los discípulos estaban siendo azotados por la tormenta, por las olas, Jesús estaba orando, intercediendo por ellos ante el Padre. Entonces podemos preguntarnos, ¿serán derrotados por la tormenta? ¿Se ahogarán en las aguas del mar? No. ¿Por qué no? Porque la oración de Jesús es siempre efectiva. Es el eterno Hijo de Dios. Es el hombre sin pecado. Jesús está intercediendo, hermanos, por nosotros ante el Padre. Y sin vientos contrarios, porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Donde nada lo puede enfrentar a Él. Donde nada lo puede derrotar a Él. Ese es Jesús, el que intercede ante el Padre por nosotros. Jesús también ve a sus discípulos. Jesús no solo está al pendiente orando por nosotros, sino que también ve nuestras luchas. Marcos capítulo 6, versículo 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia y de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Piensa en esto. Está oscuro, hay un viento contrario, hay olas gigantescas que azotan el bote de un lado al otro. Jesús no está con sus discípulos y los discípulos están luchando con los remos. Sin embargo, alguien está observando a estos discípulos. Y este alguien es el que puede hacerlos salir de la situación en la que están. Entonces, mientras Jesús oraba, también miraba en la dirección de sus discípulos. Jesús es el Dios omnisciente.
Y nada está oculto de su vista. Nada de lo que te está pasando en este tiempo está oculto de la vista del Señor. Él está al pendiente de ti como hijo y discípulo que eres. Él ve todas las cosas y sus ojos están especialmente en nosotros, sus hijos. Nunca pensemos que el Señor nos dejó solo en medio de la tormenta. Él nos está viendo. Por eso Él los vio allí remando, fatigados, porque el viento estaba en contra de ellos. Él sabía lo que estaban pasando porque Él los envió allí. Él sabía que el viento estaría en contra de ellos. De hecho, Él sabía que tenía que haber viento contrario, porque el viento contrario es lo que prueba nuestra fe y hace que crezcamos en fe. Así que nunca penséis que Jesús no conoce nuestras condiciones. Él sí las conoce, Él sabe. El que está sentado a la diestra del Padre nos ve y está intercediendo por nosotros. Él nos ha salvado y desde ese momento nos está acompañando. Desde ese día que vos dijiste, Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida, desde ese día el Señor empezó a caminar con vos. Desde ese día empezó a ser tu compañero. Jesús nos ordenó a ir. Y si Jesús nos ordenó a ir, tenemos que saber de que Jesús está orando por nosotros. Jesús no solamente ordenó a sus discípulos que fueran, no solo oró por ellos, no solo los vio en sus luchas, sino que también vino a ellos. Él viene a nosotros también, pero no cuando nosotros exigimos o cuando a nosotros se nos da la gana. Él viene a nosotros en su tiempo y su tiempo es perfecto. Por eso, hermanos, si estás en un tiempo difícil, espera al Señor, porque Él cuando llega justo a horario. Acá no estamos hablando de la hora boliviana. El Señor llega puntual. Es una broma. Él llega puntual. Él viene a nosotros, dijimos, a su tiempo. Entonces, en este pasaje se nos dice que vino durante la cuarta vigilia, que fue después de muchas horas de que los discípulos salieran en la embarcación. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahora, los discípulos probablemente comenzaron su viaje a las 6 de la tarde, pero Jesucristo vino a la vigilia. Para muchos quizás haya sido que llegó tarde, pero no. Te hago una pregunta. ¿Te ha pasado esto de que quizás pensaste de que Jesús llegó tarde? Es posible que desees que venga de inmediato como niños pequeños cuando están anhelando que sus papás vengan porque están solo en su cuarto o están llorando porque necesitan algo. Pero Él no siempre aparece de inmediato en nuestras vidas. Él viene en su propio momento. Recordemos mejor dicho la historia de Lázaro. Lázaro estaba enfermo y le dijeron a Jesús respecto de la enfermedad que estaba padeciendo su amigo Lázaro, pero él se negó a ir hasta después de su muerte. Él viene en el momento exacto de nuestras debilidades. Por eso nosotros debemos de confiar en Él, porque aunque haya pasado días y creas que ya es tarde para que Jesús reviva tu situación, quiero decirte que para Él no hay nada imposible y como lo hizo con Lázaro, lo va a hacer con tu vida. Él va a revivir cualquier situación por la que vos estés pasando sin importar que vos pienses de que llegó tarde, porque el Señor llega justo a tiempo. Nunca va a llegar tarde. Ahora, Jesús camina sobre el agua. Lo vemos a Jesús caminando sobre el agua, dirigiéndose hacia donde estaban sus discípulos. Entonces, no solo Jesús ve nuestras luchas, sino que como lo permitió, viene también a ayudarnos. ¿Cómo llegó Él? Caminando sobre el mar. Si Jesús
Si Jesús nos envió, Jesús está orando por nosotros. Si Jesús nos envió, Jesús está viendo todo nuestro esfuerzo en medio de las luchas y viene hacia nosotros caminando sobre el agua. Por eso nosotros no debemos de preocuparnos en medio de la situación en la que estemos. Miremos y busquemos a Jesús a ver desde dónde viene a asistirnos, porque Jesús viene en nuestras ayudas. ¿Cuántos dicen amén? Si estás ahí, dale un fuerte aplauso al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice? Él ya ha vencido al mundo. Él venció todas las luchas que nosotros vayamos a pasar. Por eso tenemos que estar confiados en el Señor. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para caminar sobre los problemas que nos están aquejando? El escritor de Hebreo lo dice. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Vuélvete a mí y sé salvo, todos los extremos de la tierra, dice Isaías 45:22. Significa que nosotros tenemos que tener una mirada continua y un enfoque en Jesús, el Hijo eterno de Dios, nuestro Redentor, el Todopoderoso. Si hacemos eso, sabemos que ni la muerte, ni la vida, ni ningún poder, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra cosa en toda la creación puede hundirnos y separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, Pablo también sabía que habría vientos y tormentas en la vida, por lo que el 6º capítulo de Efesios dijo él, finalmente sé fuerte en el Señor y en su poderoso poder. Ponte la armadura completa de Dios para que puedas oponer resistencia a los planes del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderosos de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Esa es nuestra lucha, pero Jesús ha derrotado todos nuestros enemigos. Jesús ha vencido. Y si estamos con Jesús, querido hermano, no tenemos de qué temer. Si estamos con Jesús, podemos caminar sobre la tempestad, sobre el agua de los problemas que hay debajo nuestro. Por eso nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Espero que esta palabra te haya bendecido, que esta palabra sea de edificación para tu vida y te animo que empieces a caminar sobre los problemas que tenés, porque el que va guiando tu vida es Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.